Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en Viña del Mar, Chile, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Nosotros, como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y traemos entonces un título de este mensaje, es un mensaje nuevo, y el título es Destruiré tu madre. Un poco fuerte, ¿cierto? Parece que fuera un insulto, pero no lo es. Usted va a ver con el tiempo que esto, a medida que vamos volviendo al tema, usted se va a dar cuenta quién es esa madre, que no es su madre y tampoco mi madre, pero está escrito en la palabra de Dios. Entonces es un asunto muy importante en aquello que estamos enseñando, que es la escatología ya realizada. Así que tenemos aquí una información y muchas informaciones que van a calificar un poco más su conocimiento en los asuntos relacionados a la escatología que ya es consumada, ya es realizada. Así que el tema es este y es maravilloso. Como digo, el título, y destruiré tu madre. Vamos a ver entonces el primer versículo que está en el libro de Oseas, capítulo 4 y el versículo 5. Dice así: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Lo voy a repetir: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Así que en el nombre de Jesucristo, que Dios nos ayude y que podamos realizar en el nombre de Jesucristo un mensaje que venga a despertar su entendimiento y traer conocimiento. Lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Así que pareciera este título que fuera como despreciativo, un tema despreciativo que venga a despreciar, pero tiene todo un sentido escatológico y tenemos que desenvolver este tema para ir creciendo en el entendimiento y en la gracia de Dios que ya está revelada en la Escritura. Está revelada la gracia de Dios en la Escritura. Así que no estamos haciendo un sensacionalismo o un emocionalismo en este tema. Estamos trayendo un tema bíblico, una buena reflexión y un buen análisis. Así que vamos vemos que el propio Dios, aquí en Oseas 4, versículo 5, el propio Dios trae la sentencia por medio del profeta. El propio Dios trae a través del profeta Oseas. Y usted, que es un estudioso de las Escrituras, verifique que la predicación del profeta es direccionada a Israel. A Israel, donde nítidamente presenta el quiebre de alianza de Israel con Dios. Porque aquí, vamos a leerlo de nuevo, dice así: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Entonces hay un quiebre de alianza entre Israel y Dios. Israel en todo tiempo del Antiguo Testamento siempre estuvo en desorden, contrariando las directrices de la antigua alianza, donde había entre ellos idolatría, donde se comportaban en contra de la alianza que Dios había firmado con ellos. Adoraban a dioses extraños y consideraban entonces los dioses más sublime que el propio Dios, el Todopoderoso. Y eso entonces era abominación, era una aberración delante de los ojos de Dios. La ley de Moisés prohibía esa adoración completamente. Mas ellos, inclusive los sacerdotes, eran perversos, corruptos, avarientos, negligentes, no guiaban al pueblo al buen comportamiento conforme lo dicho por Dios, sino que
ellos no obedecían la ley de Moisés. Por el contrario, ellos toleraban sus aberraciones. Ellos toleraban las abominaciones, eso. ¿Ve? Entonces, en vez de explicarle a los israelitas que debían tener un comportamiento conforme a lo que estaba escrito en la ley, pero ellos lo hacían igual como también todo israelita. Los sacerdotes, entonces ellos guiaban al pueblo no a un buen comportamiento, los propios sacerdotes de la época. Y ese era entonces el Israel de la antigua dispensación. Y Dios por medio del profeta les exhortaba a volver a la sensatez. Y ellos no obedecían la ley. Allí los sacerdotes también no se importaban. Así que allí es cuando Dios resuelve encerrar esa alianza por causa de la desobediencia y del mal comportamiento que ese pueblo tuvo en aquella época del tiempo de la ley. Así que Oseas 4, vamos a leer nuevamente del 1 al versículo 5. Veamos qué es lo que dice aquí. 4, vamos, oíd palabra de Jehová. Aquí en la Biblia suya debe decir Dios en contra de Israel, o controversia de Jehová con Israel, o tal vez el Señor acusa a Israel. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Qué terrible, ¿eh? Porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y parece que en este tiempo también estamos más o menos parecidos, ¿eh? Aquí dice el versículo 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, aún los peces del mar morirán. Versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Es decir, el sacerdote y el hombre natural de ese tiempo, que eran los israelitas, en el tiempo de la ley, estaban iguales. No había a quien colocara orden en ese pueblo. Caerás por tanto, y ahí está el versículo, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Entonces, cuando está hablando aquí de esa madre, aquí el Señor, como dijimos, está acusando a Israel. Y hoy vemos también cómo falta ese amor, cómo falta la verdad, cómo falta el conocimiento, cómo falta el compromiso con lo de Dios. Estamos en una época muy difícil, pero vemos también que tendría que estar allí el sacerdote, ¿cierto?, enseñándole al pueblo la verdad, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero las enseñanzas que están no están dejando al pueblo libre. Así que sigamos aquí. Lo que se ve es un verdadero juicio pactual que el Señor ya está anunciando. Es como un verdadero proceso judicial, una sentencia labrada, declarada, cuando Él dice que caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Por eso entonces en portugués dice tropezarás tanto en el día y tropezarás contigo el profeta de noche. Caerás, aquí dice, realmente la palabra queda mejor en español que en portugués. Entonces aquí vemos lo que se ve, es un verdadero proceso judicial, como una sentencia labrada, declarada, debido al quiebre de la alianza, que vino entonces el juicio pactual, debido a ese quiebre. Y la primera caída de Jerusalén fue por Babilonia, fue por esa perversa manera de vivir,
no obedeciendo la ley en Jerusalén, no obedeciendo la ley mosaica. Jerusalén fue reedificada, pero ellos continuaban en sus aberraciones. Y en este texto la sentencia es para Israel, madre de los israelitas judíos. Por eso dice, y a tu madre destruiré. Ese es el título que tiene este mensaje. Es un poco fuerte, pero estamos llevando adelante el tema de por qué el Señor entonces dicta una sentencia tan fuerte en contra de Israel, madre de los israelitas judíos. En Oseas 2, que estamos aquí mismo, y el versículo 1 y 2, mire qué es lo que dice acá. Oseas 2, 1 y 2. Decid a vuestros hermanos Ambi y a vuestras hermanas Ruama. Esa Ambi significa mi pueblo y Ruama significa y vuestras hermanas, y Ruama significa favor. Esta carta entonces, estos versículos, dice el versículo 2, contender con vuestra madre, contender, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus senos. Versículo 1 y 2. Israel estaba en prostitución. Israel estaba prostituyéndose y el Señor labró carta de divorcio. Esa es la sentencia que el Señor entrega acá como la carta de divorcio, que Él se va a divorciar de esa alianza. Él retira esa alianza para colocar una alianza nueva, porque no podía continuar más con esa alianza. A mí significa entonces mi pueblo y Ruama significa favor en estos dos versículos. Oseas 2.5. En Oseas 2.5 dice, porque su madre se prostituyó. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Israel, el pueblo de Israel, Jerusalén, la ciudad. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me den mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Es un tema que usted tiene que entenderlo, porque la palabra de Dios trae el Espíritu de Dios, y con el Espíritu de Dios usted va entendiendo lo que se está trayendo para desenvolver el tema de cuando el Señor se divorció de la primera alianza, para Él entonces hacer una nueva alianza con un nuevo pueblo. Veamos aquí. Entonces se identifica la madre de esta madre que habla aquí, la prostituta, que es una madre, se identifica con Israel y con Jerusalén como una mujer adúltera y prostituta. La madre sería destruida, y eso es lo que nosotros estamos entendiendo, que Jerusalén fue sentenciada, Israel, Jerusalén, en el año 70, cuando vino entonces ese juicio. Más aquí en esta lectura que estamos haciendo, parece muy fuerte, pero aquí no hay ningún sensacionalismo, ni tampoco hay emocionalismo. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, y que también confirma de esta madre que sería entonces la prostituta, que está escrito en Apocalipsis 17. En el Apocalipsis 17 usted encuentra que la madre fue destruida en el año 70. Y la prostituta de Oseas es Jerusalén. Entonces vamos a ver algunos paralelos para entender lo del antiguo pacto y lo del nuevo pacto. Así vamos viendo estos paralelos que está en el libro de Mateos. Primeramente son 3 paralelos que vamos a ver aquí para entender que todo lo que está escrito en el antiguo pacto, entonces todo eso también vino a desenvolver la nueva alianza
en el período de los apóstoles, en el período de Jesucristo, cuando estuvo entonces en el tiempo de la transición. Mateo 12, versículo 7. Dice lo siguiente: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ese es el versículo 7. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos también en Oseas 6:6, en el versículo 6 del capítulo 6. Dice 5:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces todo lo que está escrito aquí en Oseas, también lo vemos acá en el libro de Mateos. En Mateos 12, versículo 7. Y aquí entonces habla, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ya aquí el profeta trae la palabra del Señor para los tiempos venideros, que serían entonces los tiempos aquí en el capítulo 12, en el tiempo de Jesús, cuando Él está en el periodo de su carne, en su carne. Eso es un paralelo. Entonces el Señor estaba hablando aquí en Mateo 12:7, en el tiempo de los días de su carne. Pero el profeta, Dios lo usa para traer este mensaje para estos tiempos. Entonces la Biblia se responde una con la otra. Vamos a ver, allí estaba en Oseas 6:6, ¿cierto? Yo quiero leer también en Oseas 4, en el versículo 6. Oseas 4, en el versículo 6, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted conoce muy bien ese versículo porque toda la religión lo conoce, pero lo recita solamente hasta esta parte. Por cuanto dice, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí está hablando entonces en contra de ¿quién? De los sacerdotes de aquella época, que no se preocuparon de instruir al pueblo, no les entregó el conocimiento, porque era el tiempo en que estos sacerdotes eran los perversos, los corruptos, los avarientos, los negligentes, que no supieron guiar al pueblo por la palabra de la ley en aquel tiempo. Ahora vamos a ver otro paralelo aquí. En el libro de Mateos, en el capítulo 2, Mateos 2, 13, 15. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Oseas 11, versículo 1. Llegamos a Oseas en el capítulo 11, versículo 1. Dice, estamos en el antiguo pacto. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces el profeta había dicho de que de allí, de Egipto, saldría el hijo. Y nosotros pensábamos, ¿por qué de Egipto? ¿Por qué? Porque él tuvo que huir a Egipto. Y este niño, este muchacho que dice aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces aquí habla de Israel inmaduro, cuando Israel todavía era inmaduro. Yo lo amé. Y aquí viene la parte de Jesús: y de Egipto
llamé a mi hijo. Entonces son palabras proféticas que estaban en el antiguo pacto, que en el nuevo pacto se vienen a completar. Por eso que necesitamos estudiar las escrituras, examinar la palabra, porque usted leyendo solamente un versículo, tal vez a usted le llene el corazón, tal vez a usted ese versículo le traiga una respuesta, tal vez ese versículo a usted le dé así como una autoconfianza, pero usted no va a entender el contexto ni los tiempos. ¿Y por qué está ese versículo? Necesitamos, hermano, escuchar y entender y examinar las escrituras para que podamos entender de qué se trata. Aquí nosotros estamos hablando de la madre que fue sentenciada, que es Jerusalén, y ella fue sentenciada porque había un desorden. Israel o Jerusalén, que es lo mismo porque es el mismo pueblo, fue sentenciado entonces al cambio de pacto porque el pueblo se prostituyó con dioses extraños y desobedecieron a la orden de Dios que trajo a través de los profetas y a través de Moisés. Ese fue el motivo por el cual hubo un cambio de pacto, porque muchas veces podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿por qué hubo el cambio de pacto? Ahora sabemos que el cambio de pacto fue en el año 70, pero aquí estamos enseñando el por qué fue hecho el cambio de pacto. ¿Me entiende? Entonces nosotros vamos enseñando y también vamos aprendiendo, recibiendo y enseñando. Usted también lo puede hacer. Así que la fuga de Jesús a Egipto fue porque Herodes lo perseguía. Y eso es lo que leímos entonces en Mateo 2 del 13 al 15. Porque era Herodes el que lo perseguía en aquel tiempo. Pero hubo un tiempo más adelante que quien persiguió a los cristianos fueron los propios judíos. Entonces continuaba la mala influencia de los sacerdotes que no ordenaron al pueblo, inclusive en el tiempo de la transición de la cruz al año 70, hubo gran perseguición contra el pueblo cristiano, contra los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús. Y aquí entonces dice que Herodes persiguió al niño y tomó a la madre entonces al niño, el padre madre y padre tomaron al niño y fueron a Egipto. ¿Y por qué se fue para Egipto? Nosotros preguntamos, ¿por qué se fue para Egipto? Porque Herodes jamás, sabiendo que él era el Mesías prometido que tal vez había nacido con la estrella, jamás pensó él que ese niño iba a huir a Egipto, porque era de allá que lo sacó en el tiempo entonces de la esclavitud. Pero eso es otro tema. Ahora vemos aquí que la fuga entonces de Jesús con sus padres fue para Egipto, pero de Egipto, dice, llamó a su hijo. Él vino nuevamente a Jerusalén. Así que tenemos en Romanos 9, también tenemos otro, vamos a dejar aquí reservado a Oseas, y vamos a llegar al libro de Romanos. En el libro de Romanos también tenemos aquí un paralelo. Vamos a ver Romanos 9, 25 al 28. 9. Dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vamos hasta el 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. O sea, aquí está hablando de que habría un cambio de pacto y también un cambio de la salvación a través de Cristo. O sea, todos los que vinieran, los que no eran amados, llegarían a ser, la que no era amada llegaría a ser amada.
Y el pueblo dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Entonces, todo pueblo de Dios hoy es lo que vienen a través de Cristo, lo que vienen a través de Jesús. Ese es el nuevo pueblo que hizo Dios entonces a través de su Hijo. Veamos el versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Prontamente significaría, ¿no? Entonces, aquí vemos que ya en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, que es el mayor de los apóstoles, que el Señor preparó para traer el evangelio a toda aquella región, a todo el mundo eucomene de aquel tiempo, el apóstol Pablo, entonces, él escribe lo que él recibió, que es lo que justamente acabamos de leer, que dice, el lugar se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, y allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo, en aquella época, cuando él está escribiendo, fue antes del año 70, porque él muere en el año 68, y esta era una palabra que ya era profética, que también la encontramos en el libro de Oseas 2, y el versículo que ya lo leímos, ¿verdad? Del 1 al 3, pero vamos a leer aquí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días, Oseas, estamos leyendo otro versículo. Oseas 11, estamos bien. Oseas 2 del 1 al 3. Vamos a llegar acá, Oseas 2. Dice, decid a vuestros hermanos, eso lo leímos ya, a mí y a vuestras hermanas Ruama, que ya lo leemos, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Está hablando de Jerusalén, la mujer era Jerusalén, la madre entonces es Israel, Jerusalén. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Entonces usted ve aquí cómo el Señor está hablando ya a través del profeta Oseas una sentencia que vendría esto en el año 70, cuando Él viene y cambia entonces el pacto por esta prostitución, y cuando Él lo hace en una metáfora de una mujer, como la mujer prostituta, como dice también en Apocalipsis 17. Entonces, cuando vamos a ver otro versículo acá, estos son unos paralelos que estamos entregando desde el antiguo pacto y el nuevo pacto, para que usted vea que toda la Biblia, ella se responde a sí misma. Ella tiene la revelación escrita y es solamente buscar. Por eso estamos hablando entonces de estos paralelos. Y entonces que esta madre tendría... en ese lugar de esa tierra, que sería la madre, se salvarían solo un remanente a través de Jesús. 1 Corintios 15, 55. Vamos a llegar a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 55. Son versículos muy importantes que tenemos que entenderlo. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estos son versículos que aquí habla justamente de la resurrección de los muertos. Está hablando ya del tiempo del año 70, cuando el Señor viene en el cambio entonces también de esta alianza. Y en el medio de eso también sucede la resurrección de los muertos. Pero aquí estamos viendo los paralelos
que también el apóstol Pablo habla exactamente lo que estaba escrito en el libro de los profetas. Vamos a ver el libro de Oseas, vamos a llegar otra vez al libro de Oseas, y el versículo 13 y 14, debe ser del 4, Oseas. Vamos a ver si es este. Estamos aquí, claro. Dice, sobre la cima de los montes sacrificaron y incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Esto estamos viendo en Oseas 13 y el versículo 14. Vamos a ver el versículo 13 porque me parece que también tenemos algo aquí. El versículo 14. Dice aquí, este es el versículo, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Versículo 14. Aquí está hablando entonces de la resurrección de los muertos, porque aquí dice de la mano del Seol. El Seol es el lugar de los muertos. Los redimiré. Esta es la resurrección de los muertos. Los libraré de la muerte, porque la muerte sería el último enemigo que el Señor iba a destruir. Sería la muerte, la que sujetaba entonces el alma del Hijo allí cuando estaba en el Seol. Pero dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Porque Cristo entonces le dio fin a la muerte, que sería la muerte espiritual y no la muerte física. En la muerte cuando está el alma allí en el Seol, en la sepultura, Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Sí, terminó con la muerte y también con el sepulcro donde quedaba el alma presa. La compasión será escondida de mi vista. Entonces, aquí vemos también este versículo que es muy importante, el paralelo de 1 Corintios 15, 55, cuando dice, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? En 1 Corintios 15, 55, que ya lo leímos. Entonces vamos viendo estos paralelos que son muy importantes para entender que lo que está en el antiguo pacto, los profetas lo habían profetizado para esta época, en el año 70, cuando vino entonces esa sentencia y ese juicio por sobre Israel, Jerusalén, que sería entonces llamada la gran ramera o la prostituta, como está en Apocalipsis 17. Estamos viendo entonces que la manifestación actual traería liberación. Esa manifestación, ese cambio de pacto trajo liberación, donde los hijos ya no tendrían más sujeción ni a la muerte y ni a la ley con sus rudimientos. Ya no serán los hijos conforme a la descendencia de la carne de Adán, sí, conforme a la carne ahora de Abraham, de la fe, conforme a la fe, no conforme como los hijos de Abraham, no conforme a su carne, y sí a la fe, conforme a la fe, porque la ley era la sombra de lo que se manifestaría en Cristo en el establecimiento de la nueva alianza, la gracia de Dios y que es eterna. Entonces, en el cambio de pacto sale la ley, que era sombra de lo venidero. Y entonces salen todos los rudimientos de la ley
Pero hasta el día de hoy vemos que esto no se cumple, todavía no se cumple. En muchos, en el sistema religioso, todavía se ven los rudimientos de la ley, cuando el Señor en el año 70 retira entonces todos esos rudimentos, porque la ley era la sombra de lo que se manifestaría en Cristo en el establecimiento de la nueva alianza, la gracia de Dios y que es eterna. Entonces, en el cambio de pacto en el año 70, llega entonces en su plenitud esta alianza y somos la iglesia de Cristo, unidos, en esta iglesia se une, esta iglesia misma del Ministerio Internacional Edificando en Gracia, se une con los ministerios del preterismo completo de los Estados Unidos, de Europa, de Brasil y aquí nosotros que estamos en Chile. Entonces, no estamos sin esos argumentos de los rudimientos de la ley. Y el Señor ha sido glorificado porque Él hizo de forma gloriosa el cambio de pacto por nosotros, su pueblo, que entendemos que en el año 70 entonces el Señor vino y cambió y retiró esa ley que nadie pudo obedecer. Entonces estamos comprobando con estos paralelos todo lo que está escrito en el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y esto comprueba porque cuando llaman la gran ramera o la prostituta de Apocalipsis 17, este estudio lanza fuera argumentos de la tradición religiosa diciendo que la gran ramera o la prostituta sería el Vaticano. Eso lanza fuera porque no tiene sentido el Vaticano. El Vaticano fue fundado el día 11 de febrero del año 1929. Lo estableció, lo fundó en 1929. Y esto cuando sucede el cambio de pacto, a la gran ramera o la prostituta, que propio Dios la llama de esa manera, en Apocalipsis 17, que lo vamos a ver, fue en el año 70. Pero la tradición comenta que esta gran ramera sería el Vaticano o la Iglesia Católica, pero no hay conexión porque los tiempos del año 70 al 1929 han pasado muchos años, ¿ves? Y vamos a ver aquí como dice en el capítulo 17 de Apocalipsis 17 del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Aquí le llama de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a ver hasta el versículo 5. Y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué Dios la llamó la gran Babilonia? Porque el desorden allí era completo y consideraba entonces Jerusalén, Israel, como la Babilonia de aquel tiempo, la gran madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces fue Jerusalén y no el Vaticano. Eso nos tiene que quedar muy en claro.
¿no? Para los religiosos que no han estudiado esto, tienen que conocer un poco más antes de colocarle en la mente a las personas que la gran ramera sería el Vaticano o la Iglesia Católica, lo que no hay conexión por causa de los tiempos y también de lo que el Señor predijo como la gran ramera, Jerusalén, que matas a los profetas, y esos eran entonces los que estaban sentenciados al juicio, que es el juicio final. Entonces no tiene nada que ver, porque dice Oseas, Jesús, ahora en el tiempo de los apóstoles, principalmente en el capítulo 17, está escrito conforme el apóstol Juan. Esto fue escrito hasta dentro del año 60 al 68. El apóstol Juan fue el que escribe entonces, por mandato del Señor, por supuesto, y allí el apóstol Pablo ya no existía. Si todo fue esto en el primer siglo de la era cristiana y no en otro siglo o el siglo XXI o más adelante. Queda esclarecido entonces que la prostituta madre, la ramera, sería entonces y fue Jerusalén, porque era allí donde estaban todas las abominaciones que llegaron al límite con Dios. Y en el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Juan quedó muy asombrado porque él no hubiera quedado asombrado si hubiese sido entonces una otra ciudad de lo que Dios estaba hablando. Pero estaba hablando de Jerusalén, estaba hablando de Israel. Y entonces dice que él quedó con gran asombro. Entonces, porque en ese tiempo, aquí dice, ve, en el versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús y también de los profetas. Esa sangre fue entonces vengada allí en el año 70 por el propio Señor, cuando deja caer el templo y destruye la ciudad de Jerusalén, y una mortandad terrible de los apóstatas de la fe, los que estaban en contra de Jesús, fueron todos ellos sentenciados en ese juicio por el propio Dios. Así que el versículo 18 del capítulo 17, veamos que nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces no tenemos ninguna duda de que esta mujer, la madre que sería destruida, está llamada la prostituta o la gran ramera, es Jerusalén. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, le habla al apóstol Juan, le habla a la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ve? Esa reinaba sobre, Jerusalén reinaba sobre los reyes de la tierra. Imagínense el poder que había allí, la autoridad que tenía entonces esa ciudad. Pero Dios la sentenció desde antes de aquí, en el libro de Oseas, y los otros apóstoles, los otros profetas, ya entonces el Señor les habló, les trajo que vendría el tiempo del juicio final. Pero nosotros continuamos esperando ese juicio final. La religión, la tradición sigue esperando ese juicio final, y ese juicio ya aconteció en el año 70. El Señor entonces vino en contra de esos rebeldes, de esos insubordinados. Pero esa era una ciudad que tenía un poder inmenso. En Mateo 23 dice que mataba a los profetas que les enviaba el Señor, y mataron hasta Zacarías entre el patio, entre el templo y el altar. Allí entonces mataron al profeta Zacarías, y todos esos estaban entonces allí siendo vengados por el Señor en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque tuvieron la resurrección de los muertos. Así que no reconocieron a Jesús, estos apóstatas no lo reconocieron,
no le obedecieron a Dios en el antiguo pacto, no reconocieron la ley, no reconocieron a Jesús. Lo persiguieron, tuvo que irse a Egipto, lo tuvieron que llevar a Egipto. Pero de allá el Señor los llama para cumplir el propósito. Así que ellos decían, no queremos otro Señor. Los judíos decían, no queremos otro Señor. Pero ellos no sabían que venía el juicio ya luego contra ellos. Tenemos versículos aquí, Apocalipsis 18 y el versículo 1, 3 y 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, ¿ve? La prostituta, la ramera, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Veamos versículo 20. Dice así, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pero le dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, los seguidores de Cristo, los amantes del Señor, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Entonces vemos que Israel es la madre que sería destruida y que no tiene nada que ver con el Vaticano, y que esa ciudad jamás será restaurada. Jerusalén antigua jamás será reedificada, como también el templo. Ese fin llegó entonces en el año 70, porque Dios destruyó la madre y a esos hijos rebeldes que se prostituían con los mercaderes y con las finas riquezas de aquel tiempo. Entonces, no hay fundamento bíblico que el Señor venga sobre las nubes. No hay fundamento bíblico para eso. Eso es una invención humana. Si usted lee el libro de Flavio Josefo, que nosotros lo recomendamos, allí usted va a ver las aberraciones que ese pueblo tuvo para que el Señor viniera con tanta ira por sobre esa ciudad de Jerusalén. Porque el juicio profetizado en Oseas ya fue cumplido en el año 70, en la caída de la ciudad y el templo de Jerusalén. ¿Ve? Y en Mateo 23, que no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído bastante, ahí están los ay que el Señor coloca para esa generación perversa, esa generación hipócrita, esa generación que los llama allí de hipócritas él mismo, les exhorta. Entonces, allí el Señor, en el Mateo 23, usted puede ver los ay, por qué el Señor tuvo que traer ese juicio tan terrible por sobre esa generación. Nunca más se vivirá eso, porque fue solamente en el año 70 donde hubo el cambio, y allí entonces hoy en día el Señor reina por los siglos de los siglos y nosotros reinamos con Él. El Señor entonces vino y vengó la sangre de los profetas y de los santos que ellos mismos mataron. Y todo eso usted lo encuentra también en Mateo 24, cuando él habla en el sermón profético del completo, el sermón de Jesucristo en Mateo 24, del 1 al 3, dice que no quedaría piedra sobre piedra, y hemos hablado bastante sobre eso, Así que, y allí no quedó ni piedra sobre piedra, todo fue destruido, y toda la sangre de su pueblo fue reivindicado por el Señor en su manifestación gloriosa de su venida por sobre las nubes del cielo. Esta fue una enseñanza de entre tantas otras que hemos traído conocimiento al pueblo de Dios. Si usted le ha salido difícil de entenderlo, vuélvalo a escuchar
anote los versículos, vea los paralelos y entienda qué es lo que el Señor hizo, por qué lo hizo, con quién lo hizo y en qué tiempo lo hizo. Todo eso usted lo va a entender a través de esta enseñanza, porque esto es un estudio bíblico que hemos entregado acá, y le damos gracias también al profesor Heriberto Suárez, que nos está enviando mensajes todos los días allí a través por las redes sociales, y nosotros hemos estado estudiando con él. Le damos muchas gracias al profesor porque él ha tenido la gentileza de enseñarnos, y también estamos en contacto con él, porque así Dios ha permitido por este tiempo, ¿ya? Entonces esta fue una enseñanza de entre tantas otras que le ha traído a usted conocimiento, como a mí también me ha traído conocimiento, y el conocimiento es para el pueblo de Dios. Oseas 4:5 está cumplido, y se cumplió en el año 70, y eso fue para la gloria de Dios. Gracias y paz.